Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Segundo de Samuel 7, del 12 al 16. En la porción que corresponde del capítulo 7 al capítulo 10, vamos a encontrar fundamentalmente tres cosas. Lo primero, y en parte lo más importante, el pacto que Dios establece con David, que aparece en el capítulo 7. En segundo lugar, el fortalecimiento militar, político y gubernamental de David. Una vez que ha sido establecido por rey en Israel, comienza a fortalecerse como rey. Y en tercer lugar, y no por ello menos importante, el cumplimiento de la promesa que Dios hizo a Jonatán y también en cierta medida a Saúl con respecto a honrar a su familia, honrar a sus descendientes, en honor de aquella amistad que tuvieron muy pronto en su juventud. De estas tres cosas, con respecto al pacto que Dios hace con David, también mucho se ha dicho ya. Es de lo más importante que podemos encontrar en las escrituras, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es este hijo de David, del cual se anuncia aquí por primera vez como tal, como hijo de David, en segundo de Samuel capítulo 7, del versículo 12 al 16, la porción que he leído, cuando dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Ese es nuestro Señor Jesucristo. En un sentido directo está hablando primero del rey Salomón. Salomón va a nacer, va a ser el hijo de David, que va a confirmar el reino, que va a edificar el templo de Jerusalén. Y David, al principio, cuando él escucha esta profecía, él sabe que es Salomón, no sabe que es Salomón como tal, sabe que va a ser uno de sus hijos, y él hace todos los preparativos para que Salomón, al tomar el reino, pueda edificar el templo de Jerusalén. Pero después, al final de sus días, el rey David también se va a dar cuenta de que esta profecía no apunta hacia Salomón, sino apunta muy hacia el futuro. Y eso es lo que se va a ver al final de segundo de Samuel, en este pasaje que yo con ansias espero, que está en el capítulo 23, en donde el rey David, con unas palabras hermosas, describe lo que significará la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Sobre este anuncio, como había dicho, el libro de Samuel comienza con un anuncio de este rey prometido. En primero de Samuel capítulo 2, cuando Ana cuando Ana recibe el nacimiento de Samuel, Ana, que es una mujer estéril, le pide a Dios que le dé un hijo. Dios le da ese hijo, y cuando Ana recibe a Samuel, ella eleva un canto dirigida por el Espíritu Santo. Y en primero de Samuel capítulo 2, quiero leer desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza,
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Y aquí es donde viene este anuncio tan maravilloso. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana, dirigida por el Espíritu Santo en este canto maravilloso que nos deja aquí en la palabra de Dios, anuncia la venida de un rey que va a recibir el poder de Dios. Este rey, en un sentido simbólico, fue David. David se convirtió en este rey. Después a David se le promete la venida de otro rey. David primero piensa que es Salomón y él, David, deja preparado todo para que Salomón pueda tomar el reino. Pero después David se da cuenta de que hay otro rey que viene en el futuro, que es nuestro Señor Jesucristo. Sobre este anuncio también me gustaría hacer una breve mención sobre Natán, el profeta Natán. Natán era un profeta de la corte real. En aquella época ya había muchos profetas. Después del arduo trabajo del profeta Samuel, cuando Samuel aparece en las escrituras, no hay profetas, no hay profecía, no hay revelación, no hay visiones. Y el profeta Samuel hace un muy grande esfuerzo para que en medio del pueblo de Israel abunden los profetas, y ahora hay muchos profetas, al punto en el que Natán está en el palacio, metido entre los consejeros del rey. El rey David pide consejo con Natán, y primero Natán le dice a David: haz lo que tú quieras, Dios está contigo. Pero después Dios habla con el profeta y le dice: lo que tú le dijiste a David está mal, él no me va a edificar una casa, él no puede, va a tener que ser otra persona, su hijo Salomón. Y esto nos muestra también que un poco en contra de lo que mucha gente cree, la opinión de los profetas no es siempre revelación divina. Hay personas que creen que porque una persona tiene un don de profecía, todo lo que esa persona diga es verdad, y eso es falso, incluso a la luz de las escrituras. El profeta Natán habló desde su corazón, desde la sinceridad de su corazón, le responde a David. En 2 de Samuel capítulo 7, en el versículo 3, Natán le dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, David quiere edificar un templo, el profeta Natán le dice: hazlo, Dios está contigo. Pero esa misma noche Dios viene al profeta y Dios le dice al profeta lo que le tiene que decir a David, y la respuesta que Dios le da es contraria a la opinión de Natán. Así que es importante también tener esto presente, que la opinión del profeta no es palabra de Dios. Cuando Dios da un mensaje claro y definido, es evidente, es muy claro que Dios está hablando. Y debemos desarrollar mucho discernimiento sobre esto, y debemos tener mucha sabiduría sobre esto, porque hay personas en todos los sentidos muy mal intencionadas, así desde aquellos que tienen un don profético y que a partir de eso quieren manipular a la gente y que las personas hagan lo que ellos quieran, y también personas que buscan en aquellas personas que tienen dones proféticos consejo para todo, y como en el caso de David, busca consejo de Natán, pero Dios tiene que corregir el consejo de Natán. Bueno, la confirmación del reino de David en estos capítulos, Dios va ayudando a David en todo lo que va haciendo, y la mención de Mefiboset, que él es en cierta medida adoptado como uno de los hijos del rey David, para estar ahora en Jerusalén y habitar en el palacio y comer a la mesa del rey. Esta es una figura fabulosa de aquella aceptación que Dios hace de su pueblo, de cada uno de nosotros, que somos en este sentido descendientes de aquellos que son enemigos de Dios. Mefiboset viene de una familia
que durante muchos años estuvo en guerra con David. Y a David, como ya he tratado de explicar también antes, a David no le importa lo que Saúl le quiso hacer y todo lo que le hizo. A David no le importa todos esos 7 años y medio de guerra civil que tuvo, en donde la casa de Saúl estuvo también una vez más intentando acabar con el gobierno de David. A David no le importa eso, a David lo que le interesa es esa genuina amistad que tuvo primero con Saúl y después también con Jonatán, y ahora él está haciendo valer esa amistad para adoptar a Mefiboset. Así que en ese sentido nosotros podemos ser colocados en esa posición en donde la Biblia dice, el apóstol Pablo, que nosotros somos adoptados como hijos de Dios cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos en guerra contra Él, y cuando Él pudo destruirnos, no lo hizo, sino que nos metió hasta su habitación para que estemos sentados con Él a la mesa. Esta es una figura preciosa que la Escritura nos presenta. Y por último quiero hacer mención de un versículo que a mí me gusta mucho de aquí, segundo de Samuel 7:9. Dios habla con David y le dice: he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esta primera línea es fabulosa. He estado contigo en todo cuanto has andado. En este momento estamos ante un rey David que ha pasado por una etapa muy difícil, por una de las etapas más difíciles de su vida, desde la primera unción que recibe con Samuel en lo privado, y la persecución que viene de parte de Saúl, y después estos años de guerra civil, y después en estas batallas que él tiene que librar ahora en contra de los enemigos del pueblo de Israel, y aún con el general de su ejército estando dispuesto a hacer cosas que van en contra de la voluntad del rey, con este temor incluso de que pueda haber un golpe de estado en donde el general se pueda adueñar del estado de Israel o del reinado de Israel. En medio de todo eso, David sigue confiando en Dios, y Dios le dice: yo he estado contigo, como dice aquí, he estado contigo en todo cuanto has andado. Este versículo es glorioso porque nosotros como cristianos podemos ver en esto lo mismo para nosotros. Ver a Dios caminando siempre a nuestro lado en medio de todo lo que hemos pasado, y todo creyente sobre la faz de la tierra, al mirar hacia atrás en su pasado, puede tomar este versículo y tiene que ver la mano de Dios detrás de todas las cosas, y a Dios caminando en medio de todo lo que hemos pasado, dificultades, logros, felicidad, peligros, y en medio de todo eso, Dios con nosotros. Y eso es lo que Dios le está diciendo a David en esta porción: yo he estado contigo en todo en lo que has andado. Y así Dios ha estado con nosotros hasta el día de hoy. Vemos aquí una vez más el espíritu del profeta Samuel cuando él unge esta piedra, que también es una porción muy conocida de la escritura, de lo cual también se ha hablado mucho en 1 de Samuel capítulo 7 versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben Ezer. La palabra Eben Ezer significa piedra de ayuda, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Samuel pone esa piedra y dice, pues mirando de atrás en el pasado hasta ahora, hasta el día que estamos viviendo hoy mismo, Dios no ha dejado de ayudarnos. Y eso es lo que David pudo ver hasta este momento. Y esa es la lección que podemos tomar de esta lectura. Dios les bendiga.